Bienvenidos al programa El Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra bendita del cielo. Haznos, Señor, entender lo que es el llamado del orden de Aarón. Los ministros que ministran en el hogar por tu Santo Espíritu. En Cristo oramos. Amén. Seguimos en la serie de clases acerca del ministerio. Vamos a hablar hoy de la orden de Aarón. El otro día hablamos del orden de Melquisedec. En las escrituras se hablan de sacerdocios o de ministerios. Las escrituras mencionan esta ordenación en Hebreos capítulo 7, versículo 11. Se menciona dos órdenes del sacerdocio, el de Melquisedec, que estudiamos en la clase anterior, y el orden de Aarón. Aprendimos que los oficios del sacerdocio son eternos. Los oficios existen en la eternidad. Así sacerdotes en el Antiguo Testamento existirán en el futuro. Este ministerio del Antiguo Testamento no es solamente para los días antes de Cristo. Siguen ministrando. Sus llamadas y oficios siguen. Veremos que hay tres oficios en el orden de Aarón en las Escrituras, que comenzaron desde los días de Aarón, el hermano de Moisés. Los tres son sacerdote, como lo fue Juan el Bautista y Zacarías su padre, el diácono, como menciona en el Nuevo Testamento, comenzando los días de la iglesia, y el oficio de maestro, no solamente los que enseñan, sino que un oficio, porque todos enseñan. Por revelación divina en 1830, el profeta de la iglesia nos dio a entender que hay diferencias entre los dos sacerdocios en las responsabilidades de Melquisedec y de Aarón. Por eso hay dos órdenes. Vemos en Santiago 5:14, cuando se pide oración por una unción con aceite, se llama a los ancianos de la iglesia, aquellos del orden de Melquisedec, porque el imponer las manos es su autoridad y derecho. El orden de Melquisedec era para siempre, porque es el orden de Jesucristo, y Él es eterno. Así en Hebreos 7:3, cuando dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, no se refiere al hombre, el rey Melquisedec, sino que al orden que es eterno, tal como es Jesús. Melquisedec es su oficio y es mayor de lo de Aarón, de donde vienen las ordenanzas temporales y ofrendas. También vemos esta diferencia cuando Felipe bautiza a los nuevos miembros en agua en Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero no impuso las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Los apóstoles, quienes son ancianos, como dice Pedro en 1 Pedro 5:1, ellos tuvieron que llegar desde Jerusalén a Samaria para imponer las manos para ellos, para que reciban el Espíritu Santo. Lean versículos 17 a 19 del mismo capítulo. Era un largo viaje para ellos, pero tuvieron que hacerlo porque Felipe no tuvo autoridad de imponer las manos. Por eso se ve la diferencia entre los dos órdenes. El Nuevo Testamento realmente no explica bien los deberes de los oficios de los dos órdenes del sacerdocio, pero en base de la revelación a la iglesia en estos días, ahora sabemos lo que sabían ellos antes, pero no fue escrito en las cartas de enseñanza para nosotros. El orden de Aarón es para preparar a los miembros de vivir en santidad, para poder recibir las bendiciones espirituales que vienen a través del orden de Melquisedec. Dos órdenes con diferentes responsabilidades, para trabajar unidos en equipo. No hay solamente ancianos y diáconos en la iglesia. Hay 10 oficios del ministerio, dividido en dos órdenes. 3 oficios están en el orden de Aarón y 7 en el orden de Melquisedec. Ninguno más importante del otro, pero unos con más responsabilidades, igual como en cualquier compañía. Los oficios y miembros del sacerdocio en el orden de Aarón sirven para que los miembros puedan responderle al Señor. El ministerio de diácono es para que sean buenos mayordomos los miembros. El ministerio de maestro, para que la gente viva en armonía unos con otros, para que el amor se vive. Y el ministerio de sacerdote, que viven en orden en la familia, entre padres e hijos, desarrollando bien la vida de oración y los deberes de familia. Ahora vemos los 3
uno por uno. El ministerio de diácono. En el Nuevo Testamento, las referencias al diácono nos ayudan a entender su énfasis en las cosas temporales. En 1 Timoteo 3, 8 y 9, se ven que los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estas cualidades muestran la respuesta básica de una vida ordenada bajo la autoridad de Cristo. Este es el primer ministerio en el hogar, de ser un buen mayordomo de los talentos del Señor que nos ha dado a cada uno, sean dones espirituales o físicos. Si fallamos en esto, no hay fundación de construir una vida bendecida. El versículo 12 del mismo capítulo 3 dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Así los diáconos tienen control sus acciones y el hogar. Y esto representa lo que es su llamada en la iglesia, para que la gente pueda responderle bien al Señor. Allí se preparan bien el hogar para el ministerio del segundo oficio en el orden de Aarón, el de maestro. En Santiago 3:1 dice Santiago, el hermano de Cristo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Nosotros sabemos que esto no puede referirse a maestros de clases o de clases dominicales, porque es el deber de todos los que han estudiado de ser maestros de enseñar clases a unos a otros. Pero esta enseñanza en Santiago 3:1 se refiere al oficio de maestro, y su deber es de cuidar la iglesia de iniquidad y de pleitos para que haya armonía entre el pueblo de Dios. Versículo 2 explica diciendo: porque todos ofendemos muchas veces. Si algún no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así Santiago en su comentario explica parte del deber del maestro, el oficio de cuidar la iglesia, que no haya pecado, que la gente vive en armonía, porque este es el testimonio de la iglesia, el amor de Cristo. El oficio de sacerdote es el tercer del orden de Aarón y es el oficio básico del sacerdocio menor. En Hechos capítulo 6, la lista de 7 ministros no dice que eran diáconos, como dicen muchas personas. De hecho, Felipe bautiza en Hechos capítulo 8, y esto no es un derecho del oficio de diácono, como entendemos nosotros por revelación. El deber de bautizar es del sacerdote y los ancianos, por supuesto, también, pero el sacerdote tiene el derecho de bautizar. Y también las mesas que tenían que servir en Hechos capítulo 6, versículo 2, no solamente eran comida normal, sino que también incluían las mesas de la Santa Cena, un deber de un oficio. Cualquier persona no tiene que ser ordenado para servir comida uno al otro. Pero entre la iglesia, la ordenanza de la Santa Cena, sí tiene que ser un ministerio. Y este ministro es sacerdote o todos los ancianos. Entonces, del sacerdote, su ministerio en mayor parte es a los miembros. Pero también en la menor parte es ayudar al anciano con las ovejas perdidas. Por revelación al profeta en 1830, sabemos que ellos tienen las llaves del ministerio de ángeles. Ellos administran en las ordenanzas temporales del Evangelio, el bautismo de arrepentimiento en agua, y también sabemos que sirven la Santa Cena, porque Felipe bautizaba en agua, pero no bautizó con el Espíritu Santo. Los otros dos oficios de maestro y diácono son pertenencias necesarias a este sacerdocio menor. Existen para cuidar el redil como ministros residentes. Entonces el ministerio de sacerdote, diácono y maestro se concentra en la congregación, de mantenerlo y su testimonio unido, para que la gente de afuera reconozcan el amor de Dios
y la vida de Cristo en ellos. Entonces, el sacerdocio Aarón es para ayudar a la congregación, y los del Melquisedec es para ordenar la iglesia y su crecimiento en las afueras, en el mundo mundial. Todo el ministerio de Aarón tiene que ver con su responsabilidad de fortalecer la fe de la gente, animarlos, nutrirlos, sostenerlos. Los visiten en sus casas y hogares para que los dolores y preocupaciones sean discutidos y el amor de Cristo experimentado. Cuando un ministro del Aarón visita en el hogar, la persona tiene testimonio de que Cristo está pensando en ellos y el amor de Cristo se manifiesta en el ministerio de Aarón en el hogar. El ministerio de Aarón es lo que los hace brillar como piedras preciosas. Ellos preparan la tierra para la semilla del Espíritu. Los que están enfermos necesitan el consuelo y alivio. Es aconsejable a los de Aarón que se acuerden del ministerio de ángeles, lo cual también es un don de ellos, cuando estén en sus hogares, en los hogares de los miembros. También se debe preguntarles a los enfermos si quieren llamar a los ancianos para que impongan las manos, como dice en Santiago. Los de Aarón visiten a los miembros para descubrir sus necesidades y ministrarles. La obra del Espíritu Santo va más allá que las necesidades materiales porque trae sostén de arriba. Si los de Aarón no hacen bien su trabajo, el cuerpo no estará listo para recibir los misterios del cielo. Los de Aarón trabajan juntos con los del Melquisedec. Los diáconos perfeccionan la respuesta al Señor de cada miembro. Los maestros perfeccionan las relaciones en la iglesia para que el testimonio del amor entre hermanos no se pierda y magnifique el nombre de Cristo en frente del mundo. Teniendo hermanos respondiendo a Cristo y viviendo en amor uno con el otro, como el ministerio de diácono y maestro ayuda, entonces el tercer miembro del sacerdocio de Aarón, del sacerdote, ministra en las familias para que el hogar sirva del base del reino de Dios, porque la familia es la base. Entonces, cuando el maestro, diácono y sacerdote ministran en el hogar, y el hogar brilla, la iglesia brilla juntos, y el mundo se puede ver lo que es la vida de Cristo. Hijos aprendiendo quién es el Padre eterno, por la imagen de su Padre terrenal. Consejos matrimoniales entonces también deben ser parte del ministerio del sacerdote. Y sacerdote no es como que tiene la Iglesia Católica, con sus ritos, con sus restricciones de no casarse. No se confunden. El oficio de sacerdote en la Iglesia de Cristo, lo que Jesús estableció en su tiempo y fue establecido en el Nuevo Testamento, explica bien que es que un sacerdote, maestro y diácono, obispos, todos pueden tener su cónyuge y su esposa. Entonces los dos sacerdocios, los de Aarón y del Melquisedec, trabajan enlazados. El uno preparando a la gente a encontrarse con Dios, el otro a traer a Dios a la gente. Uno sin el otro deja la iglesia sin bendición. Ojalá que podamos entender el misterio de lo que es los ministros de Dios y sus oficios en la iglesia. 7 oficios en el orden de Melquisedec que traen bendiciones espirituales y hacen expandir la iglesia en las afueras, y también el orden de Aarón que perfecciona la vida espiritual y física de la gente para que todos en sus responsabilidades diferentes puedan magnificar el nombre de Cristo. No son solamente pastores, diáconos y ancianos. Cristo tiene una obra bien organizada, bien detallada, y gloria a su santo nombre. Bendito Padre, gracias por estas enseñanzas que nos has revelado. Gracias por tu palabra y que magnifica el nombre de Cristo en nuestras vidas, siendo miembros perfeccionados, bendecidos, unidos y preparados. Gracias, en nombre de Cristo oro. Amén. Dios les bendiga.